¿Qué tal, amigos patilleros? Hoy nos encontramos con la profesora Minerva Ortega. Ella es presidenta de la Federación de Trabajadores del Estado Apure y viene a comentarnos esta situación por la que están pasando los trabajadores del sector educación. ¿Cómo está? Gracias por la oportunidad que nos brindan aquí en La Patilla para dirigirme pues no solamente al sector de educación, sino también a los entes gubernamentales por la situación que tenemos los educadores, y en estos próximos días ya se inicia un nuevo año escolar, teniendo en consideración que la educación es un derecho humano, pero también es un deber social fundamental para un Estado, para el desarrollo de un Estado. Y en ese sentido, también sabemos que toda persona debe tener una educación integral, pero de calidad, que la hemos estado perdiendo en estos tiempos y que vemos con preocupación al inicio de este año y las expectativas que se han creado con los educadores, y voy a generalizar con todos los educadores a raíz de estas nuevas medidas económicas que se han dado a partir del 17 de agosto. Y que en este momento el sector de educación está en expectativa porque desconoce cómo va a ser su tabla salarial. A eso me refería. ¿Cuál es la situación actual en la que se encuentra el magisterio? En los actuales momentos, hasta donde yo tengo conocimiento, no se ha llamado a la dirigencia sindical para sentarse a la revisión o a construir las tablas salariales, teniendo ya sabido que hay una base de 1.800 bolívares del nuevo cono monetario, pero que en educación hay una tabla donde hay una clasificación de docente 1 al docente 6, y en cada una de esas escalas hay un salario específico, pero también se goza de lo que es la prima de antigüedad, la prima del transporte, bueno, se suman las primas por hijo. Y lo que estamos exigiendo ahorita es que se respeten los derechos que se han obtenido por la vía de la convención colectiva y de las contrataciones. ¿Por qué? Porque nos apegamos al principio rector establecido no solamente en la Constitución, sino también en la Ley Orgánica del Trabajo de las Trabajadoras y Trabajadores, donde establece que debe haber siempre el respeto a la progresividad de los derechos. Y en este sentido, nosotros estamos en esa expectativa, pero también exigiendo, en este caso, que se respeten la progresividad de los derechos, porque no se debe desmejorar lo que ya se ha conquistado. Y en este caso, yo siempre digo que no son dádivas que da el patrono, sino que es una lucha que ha dado el magisterio a través de las contrataciones colectivas y ahora últimamente con la Convención Colectiva de Trabajo. Claro. Podemos hablar ahorita de lo que son las condiciones de infraestructura en las que ya pronto se va a iniciar el periodo escolar y con esta situación de lluvias, por ejemplo, en el estado Apure que usted bien representa, en el estado Bolívar, donde prácticamente las inundaciones por los efectos climatológicos están como empeorando más la situación y ya falta poco tiempo, faltan apenas días para el inicio del periodo escolar. ¿Qué han hablado ustedes al respecto? En cuanto a la infraestructura, yo creo que en todo el país hay deterioro de la infraestructura. Ya cuando se entra al proceso de vacaciones de todos los docentes, alumnos, vemos pues que hay muchas escuelas que no tienen seguridad y en ese sentido las roban, ¿no? Y no solamente el área docente donde se imparte clases, sino también aquellos que tienen comedores escolares, que tienen el programa de atención escolar, de alimentación escolar, el PAE que uno oye, ¿no? Y que también hay críticas en ese PAE porque también se viene en el deterioro en la calidad de la alimentación que se tiene para los alumnos. Pero ese es otro tema que hay que… Pero lo que sí
creo que debe hacerse una evaluación y decretar una emergencia para lo que es la infraestructura de las escuelas, todas las escuelas del país, y declarar la emergencia en esos estados que están hoy bajo las aguas. Yo vengo de Apure y toda la parte sur, lo que es Pedro Camejo, ¿no? Rómulo Gallegos y Páez, vemos cómo hay escuelas con el agua a la mitad y casas con el agua al techo. Y del Tamacuro, Bolívar, están en las mismas condiciones. ¿Cómo se va a iniciar el año escolar en esas escuelas de estos estados? Yo creo que hay que declarar en emergencia la educación y ver cómo se inicia el año escolar en esos estados. Y sobre todo porque hay un problema que es cómo adquieres tú el uniforme escolar, cómo adquieres tú esos libros, esos cuadernos, esos lápices, porque ese es el otro tema, no solamente es la infraestructura. Sí, sí. Hay un dolor de cabeza para el representante en estos momentos, ¿no? Aun cuando se decretó un bono de 200 bolívares de nuevo cono monetario, que yo digo que es súper insuficiente, porque ¿cuánto te cuesta un par de zapatos, una camisa, un pantalón o una falda? Pero ¿cuánto te cuesta un cuaderno, un lápiz? Ahora, aquellos que tienen un hijo, pero los que tienen 2 y 3, no alcanza. Es insuficiente y no pueden llegar los muchachos ni sin zapatos ni en guayuco a la escuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, de verdad hay preocupación en estos momentos de los representantes, cómo cubren aquellos que tienen 2 y 3 muchachos en una escuela. Es evidente de que hay una superinflación. Aquí hablan de hiperinflación, pero yo digo megainflación para adquirir esos uniformes de los muchachos, y que antes se le daba su uniforme, sus zapatos. Bueno, yo digo, ¿por qué no? Se le sigue aportando, ¿no?, a un costo de que pueda ser accesible para el representante comprar para sus hijos, porque ya yo no hablo de uno, sino de varios. Ahora la gran pregunta es, ¿cuál es el futuro? ¿Cuáles son las acciones que ustedes van a emprender de ahora en adelante y hasta que esto pueda resolverse? Bueno, primero exigimos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Poder Popular para la Educación, de que se respete la convención colectiva a nivel de los educadores, que realmente haga valer el respeto de la progresividad de los derechos, porque hay una expectativa allí en la educación, en los educadores. Segundo, que se busque mejorar no solamente la infraestructura de las escuelas, sino también cómo mejoramos el programa de alimentación escolar, porque debo decir que terminó el año pasado escolar las condiciones muy malas. A veces le repetían la comida al alumno o a los alumnos, y comidas que no tenían las proteínas que debe tener una alimentación de calidad. Y hablamos, ¿verdad?, que la educación, su infraestructura, debe tener los recursos para poder dar una educación de calidad, porque no es dar una educación cualquiera, sino una educación de calidad que ha venido de verdad mermando en estos últimos años. Muchísimas gracias, profesora Minerva, y encantada de haberla invitado y haber que usted haya entrado aquí a La Patilla para conversar sobre este tema que es muy, muy, muy engorroso, sobre todo en esta situación económica en la que nos encontramos los venezolanos. Muchísimas gracias, profesora. Gracias a ti, gracias a La Patilla por la oportunidad que me brinda para dirigirme, pues, y no solamente para dar a conocer las expectativas que tenemos los docentes venezolanos, sino también hablar sobre
ese muchacho que necesita una educación de calidad y las infraestructuras donde uno recurre diariamente a darle clase a esos muchachos. Necesitamos de verdad, que el futuro de la educación venezolana sea integral y de calidad. Hacer énfasis en eso. Tiene que haber calidad en la educación para un futuro mejor. Muchísimas gracias, amigos patilleros. Hasta una próxima oportunidad. Y recuerden, visítenos en nuestras redes sociales.